y por eso la serie se llama Cristo es mejor. Siempre hay algo que comparado con Cristo queda superado. Pero debajo de eso, la idea que impregna al libro de Hebreos es un llamado ferviente a la iglesia a perseverar. Y concluimos la semana pasada con un tema que fue también bastante álgido, porque el autor de Hebreos comenzó el tema pasado diciéndote, temamos, temamos pues no entrar al reposo de Dios. Pastor, ¿qué es el reposo de Dios? Brevemente, el reposo de Dios es este estado de una conciencia tranquila, de un alma descansada y descansando, ¿sí? El alma aún puede sufrir de tribulaciones y de problemas y de dificultades en este mundo, pero quien ha entrado en ese reposo ve que su alma puede ser contenida, dirigida y encauzada a lo mismo, a perseverar. Ahora hay un versículo clave que va a unir el mensaje pasado con este mensaje y es Hebreos 4:11 y dice así: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Y cuál es el mismo ejemplo de desobediencia? El ejemplo del pueblo de Israel en el desierto. Frente a la prueba se endurecieron, frente a la voz de Dios se endurecieron, y esa dureza terminó costándoles la capacidad de entrar en la tierra prometida. Para nosotros nuestra tierra prometida es un reposo que vemos en 3 etapas. El gozar de la bendición de estar en Cristo. En el presente y en el pasado gozamos de la bendición de haber sido perdonados, de haber sido reconciliados, de tener hoy paz para con Dios. Y en ese sentido descansamos. Ese es el reposo de nuestra alma. Estamos unidos a Cristo, tenemos paz para con Dios, tenemos paz en medio de las tribulaciones, o podemos tenerla, pero también hay una realidad futura. El reposo es el paraíso, es el verdadero descanso del alma en Cristo, estar en su presencia. Entonces la advertencia es bien clara. Necesitamos ser diligentes y esforzarnos por entrar a ese reposo. Y quizás cuando tú escuchaste ese mensaje vinieron algunas dudas o preocupación, o vino algo de desconcierto, ¿no? Quizás te preguntaste si tú eras o estabas en ese momento como que caminando en la ruta de entrar en ese reposo. Quizás te preguntaste si tu corazón se había endurecido ya y te preguntaste si de pronto el dejar de escuchar a Dios ya se había convertido en parte de tu rutina. Pero quizás también te preguntaste lo que normalmente todos nos preguntamos cuando leemos el libro de Hebreos. ¿Cómo le hago pues para perseverar? ¿Cómo podría yo estar seguro de que voy a entrar en ese reposo? ¿Qué podría mejorar? ¿Cómo podría esforzarme más para asegurarme de entrar en ese reposo y de no seguir el ejemplo de desobediencia del pueblo de Israel en el desierto? Creo que no hay mejor ejemplo de una tragedia como la del pueblo de Israel. Yo creo que una de las peores tragedias que puede sufrir una iglesia del día de hoy no es la división. Es que desde una silla de iglesia las personas se pierdan. Que desde ministerios de misericordia haciendo buenas obras la gente se pierda. Que desde plataformas, pastores y ministros se pierdan. Sí, porque finalmente su alma nunca estuvo ligada a Cristo, estaba ligada a una actividad. Así que entonces la advertencia por eso resuena de una forma tan fuerte. Y la pregunta vuelve a la superficie. ¿Cómo podemos entonces perseverar? Hoy quiero hablarte justamente de eso y decirte cómo el Señor es el que permite que tú perseveres, porque Él interviene tu alma para que tú perseveres. No solamente Él ha intervenido en la historia de una forma histórica, haciéndose hombre y viniendo a morir por nuestros pecados, ¿sí? No solamente Él sigue interviniendo de una forma espiritual y guiándonos, Él interviene todavía de una forma más radical. Él interviene por medio de su palabra. Él interviene y el instrumento que Él utiliza para intervenir es su palabra.
Quiero que veamos esta metáfora del Señor metiéndonos como a un quirófano, interviniendo en nuestro corazón, sacando a la luz lo que hay ahí. Y como toda intervención quirúrgica, tú sabes que va a doler. Tú sabes que va a ser un proceso que quisieras no tener. Pero también sabes algo importante. Vas a salir de ahí mejor. Vas a salir de ahí mejor. Quizás un poco herido, pero lo que sea que había antes de la intervención va a ser quitado por la intervención. Porque justamente de eso trata este texto que vamos a leer ahorita. Acompáñame a leer Hebreos 4:12 al 16 con esa introducción. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Cómo puedo perseverar? Bueno, exactamente me va a decir el autor de Hebreos cómo perseveramos y cómo va a intervenir Dios mi alma para que así sea posible. Porque no es mi fuerza ni mi mérito, ni finalmente no es todas las ganas que yo le puedo echar, es cuán comprometido está el Señor contigo para meterte a ese quirófano, a ese proceso, mostrarte las cosas que tienen que salir a la luz y todo eso con el propósito de que tu alma persevere. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esta es la ruta que Dios sigue. Él va a intervenirnos, va a utilizar su palabra, va a demostrar cuáles son las cosas que están en nuestro corazón. Cuando lo que está en nuestro corazón sale a la luz, es una cuestión difícil de conciliar, porque nadie nunca estamos realmente capacitados para ver lo que realmente hay, pero es lo que es, y hay lo que hay. Sin embargo, el Señor nos ofrece un sumo sacerdote que conoce esas debilidades y un acceso para llegar a su gracia. Así que vamos a ver que el título de este mensaje es justamente el quirófano del alma y vamos a ver el mapa rápidamente. Esos 4 movimientos son los que Dios utiliza para tratar con nosotros. ¿Cómo le hace Dios para que tú puedas perseverar? ¿Cuál es el mecanismo y el procedimiento que Dios utiliza para asegurarse de que entremos, salgamos y podamos seguir caminando en esa carrera? Primeramente hay una intervención. Luego hay una exposición, su palabra deja las cosas expuestas, pero luego cuando lo que hay sale, el Señor es nuestro mediador, el Señor Jesús es un sumo sacerdote que se compadece de nosotros y por último nos ofrece acceso a un trono de gracia. ¿Ok? Entonces acompáñame a orar. Señor, te damos gracias porque creo que es hoy un momento especial en el que tú ya nos estás trayendo ese quirófano. Tú ya nos estás trayendo a que nuestra alma sea intervenida por tu favor, por tu palabra, con tu poder, que sigue siendo viva y eficaz y más cortante que toda espada. Dios, simplemente queremos permitirte que operes, que dejes las cosas expuestas, que disciernas nuestros pensamientos y nuestras motivaciones, para que nosotros nos enteremos y entendamos cuáles son verdaderamente esas motivaciones y esos pensamientos, y que finalmente podamos correr a Cristo y encontrar en ese trono de gracia ayuda y socorro para seguir corriendo esta carrera con perseverancia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, punto número 1.
Vamos otra vez al versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Fíjate cómo no dice aquí que la Biblia es una espada, dice que es más cortante que toda espada. ¿Y por qué lo dice así? Porque el tema no es darte la ilustración de una espada que va a traspasar tu alma, sino de un cuchillo pequeño y eficiente que va a penetrar, justamente es lo que dice después, hasta lo más profundo de tu corazón. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y me encanta cómo empieza, porque la palabra de Dios ha hablado. Y si Dios ha hablado, amados, su palabra es inseparable de Él. De hecho, la idea principal que venimos desarrollando desde el capítulo 1 es justamente esa. Dios ha hablado. Y Dios ha hablado por medio de Cristo. Y Cristo es no solamente el mensajero, Cristo se vuelve también el mensaje. Y ha habido otros mensajeros, ¿sí? Ha habido los ángeles que entregaron la ley y hubo consecuencias a quienes no atendieron el mensaje verdadero de Cristo a través de esos ángeles. Y si la gente que no hizo caso del mensaje a través de los ángeles, mejor dicho, si la gente no hizo caso a través del mensaje dado a través de los ángeles, que era la ley, la advertencia es clara. ¿Cómo vamos a escapar nosotros al mensaje dado por Cristo, quien es mensajero y mensaje? Pero al mismo tiempo luego viene hablando a través de personas y nos va a dar la ilustración de Moisés y cómo Moisés fue alguien fiel en todo en la casa de Dios, un siervo fiel. Bueno, ahora como esa parábola que contó Jesús, el Señor ya no solo manda a los siervos a dar el mensaje, Él mismo, el hijo del dueño de la heredad, viene a dar el mensaje. Y otra vez la exhortación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Constantemente en estos 4 capítulos, el autor de Hebreos tiene muy clara la idea. Dios habla, nosotros escuchamos. La pregunta entonces, y lo que hace la gran diferencia entre un cristiano verdadero y alguien que solo está calentando una banca es cómo reaccionamos ante la palabra de Dios. ¿Cómo escuchamos? No en el sentido auditivo, sino en el sentido también de acción. Jamás el Nuevo Testamento va a referir el verbo escuchar solamente como recibir el mensaje, sino cómo se atiende en la realidad ese mensaje. Entonces, nuestra respuesta a la palabra de Dios dice mucho de nuestra relación con Dios. Ahora, la Biblia amplificada dice algo así, porque la palabra de Dios es viva y activa, llena de poder, haciéndola operante, energizante y eficaz. No solamente Dios habló, sino que Dios, cada vez que tú abres la página que tú quieras de esta Biblia, Dios puede seguir hablando a tu vida. Dios habla en tiempo real cada vez que tú estás siendo expuesto a tu palabra. ¿Qué significa que la palabra de Dios es viva? Es que sigue teniendo vigencia. Uno de los argumentos más absurdos para resistir la palabra de Dios es que se dijo hace mucho tiempo, ¿sí? Es que ya no está vigente, es que hay muchas cosas que son anticuadas. Ahí es donde entra la labor del predicador o del maestro, enseñándonos a conectar épocas y cómo siguen siendo vigentes muchas cosas en esta época, amados. Pero también otro grave error es creer que esto está muerto y que solamente un buen predicador lo puede hacer volver a la vida. Esta palabra sigue siendo viva y eficaz. Nunca caduca, nunca muere y siempre es un mensaje acertado. Tan válido es el mensaje para la gente del primer siglo que lo escuchaba como para nosotros que lo seguimos hoy escuchando. Entonces, viva significa que sigue vigente, pero también significa que es un mensaje que tiene un poder. Vimos el contraste. El pueblo de Israel escuchó el mensaje. ¿Por qué no les sirvió? El autor de Hebreos nos lo dice la semana pasada, porque no fue acompañado con fe. Pero cuando el mensaje sí es acompañado con fe, vemos cómo es poderosa y nos quebranta, nos redarguye, nos ilumina, nos consuela, nos transforma
Todo eso es el Espíritu Santo trayendo vida a nuestro ser. El Espíritu Santo es el que emplea la palabra para operar tu corazón. Grave error es creer que están opuestos y que tenemos que escoger entre el Espíritu o la palabra. Grave error es creer que están inclusive en contradicción y que el Espíritu puede decir algo que la palabra no dice. No, el Espíritu no obra en nosotros separado de su palabra. Desgraciadamente la iglesia, al volverse mística y almática, ha creído que Dios te puede decir algo y mandar a hacer algo que no te ha dicho anteriormente. O que Dios va a condonar algo que Él mismo aquí está reprobando, porque el Espíritu dice una cosa, pero la palabra dice otra cosa. Jamás Dios obra separado de su palabra. Y más que una espada, me encanta verla como un bisturí en manos del cirujano. Me encanta cómo hay videos de ver cómo los cirujanos emplean el bisturí con una precisión y un pulso increíble. Bueno, así es el Espíritu Santo y el instrumento es la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 nos da esta conjunción perfecta entre espíritu y palabra, habiendo sido reengendrados, no de una simiente incorruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece. Así es, el Espíritu Santo, haciendo uso de este bisturí, haciendo uso de este instrumento, nos da vida y trae nuestra regeneración. Por una parte, la palabra es viva en el sentido de que su vigencia está todavía aplicándose a nosotros y por eso en el sentido de que trae vida a los que creen cuando abrazamos el mensaje. Nacimos de nuevo, sí, por la acción del Espíritu Santo, pero esa obra regeneradora es parte del Espíritu Santo, su palabra. Ve Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Claro, uno puede leer las Escrituras y no hacerle caso. Uno puede leer las Escrituras y no someterse bajo su autoridad, pero quien recibe la palabra con fe, recibe de esa forma la vida que traen estas palabras. Así que de esta forma vemos que cuando la palabra es viva, sigue teniendo efecto y sigue teniendo aplicación, pero no solo eso, es activa, ¿sí? La palabra sigue trabajando en nosotros. La palabra no viene sin producir un efecto. Amado, cuando no se está presentando el fruto de oír, es cuando necesitamos tú y yo poner atención y saber cómo hemos estado escuchando. Porque de tanto oír tiene que haber un fruto. Y eso es algo que es preocupante porque Israel vio y escuchó a Dios 40 años en el desierto y aún así muchos de ellos no entraron en la tierra prometida. Tú y yo podemos estar escuchando sin hacer, y eso nos va a dejar con un tremendo juicio de Dios, preguntándonos qué hicimos con todo lo que escuchamos. Jeremías 23:29 nos da otra metáfora de cómo la palabra es activa. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? La palabra es tan eficiente que sigue haciendo un diagnóstico de nuestra condición humana. La palabra pone el dedo en la llaga de cuál es la enfermedad de nuestro corazón para que al mismo tiempo con ella venga la cura. Quienes la reciben son sanados por ella. Quienes la rechazan solamente traen más juicio y condenación a su vida. Véase otra vez el caso de Israel. La palabra siempre cumple el propósito. Y quizás es porque nuestro corazón es demasiado duro que el Señor aquí la retrata como un martillo que golpea hasta finalmente dar al traste con la dureza de nuestro corazón. Y muchos de nosotros hemos de reconocer que así se comporta nuestro corazón hasta que llegue el día que penetra la palabra. Pero hay un problema con esa expectativa, que parece, por el ejemplo de Israel, que entre menos somos diligentes en escuchar, más endurece el corazón, y entre más dureza se reduce la posibilidad de que el mensaje
traiga ese efecto sanador o transformador en nuestra alma. O sea, no quiere decir que un día va a penetrar el martillo ya finalmente y va a romper esa pared que no se rompía. Creo que tenemos dos: o lo recibimos con fe y ahí se rompe la pared, o lo rechazamos y la pared se vuelve más dura. Y uno cree que cuando la palabra es penetrante y cuando el autor de Hebreos nos da esta metáfora de una palabra que es como fuerte, porque, o sea, si te penetra un bisturí o te penetra una espada, hay una agresión a tu cuerpo, ¿no? Y uno creería que cuando uno se expone a la palabra es así de difícil y de doloroso. Y quizás pueda ser difícil, pero el efecto es el que me importa más que la recepción de la palabra. Hay un efecto positivo. Ve cómo dice Salmo 19:7. Tú sabes que cuando te vas a someter a un procedimiento quirúrgico va a haber dolor y va a haber incomodidad y va a haber todavía un proceso de recuperación, pero al mismo tiempo tienes seguridad en una cosa: que eso era bueno para ti, que eso era necesario para ti, que hizo toda esa labor que hizo y quizás te incomodó, entresacó cosas, te movió cosas, pero era necesario. Y finalmente, aunque fue doloroso, tú puedes decir: esto fue bueno. Y de la misma forma, Salmo 19 retrata con muchas alabanzas cómo la palabra del Señor para nosotros nos proporciona ese refugio. 19:7 en adelante dice: las enseñanzas del Señor son perfectas. ¿Qué hacen? Reavivan el alma. Los decretos del Señor, ¿cómo son? Son confiables. ¿Por qué? Porque hacen sabio al sencillo. Son rectos porque traen alegría al corazón, estoy leyendo parafraseado. Son claros porque dan buena percepción para vivir. El temor al Señor es puro porque permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas porque son imparciales al mismo tiempo. Son más deseables que el oro, son más dulces que la miel. Me encanta como dice el versículo 11, sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Y el versículo 12 es el que hace este énfasis. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Antes de que el autor de Hebreos escribiera Hebreos, el autor del Salmo 19, muy probablemente David, ya conocía que la palabra tiene ese efecto en el corazón. ¿Cómo puedo conocer mi corazón si nadie lo interviene? Ya nos está adelantando el autor del Salmo 19 que necesitamos esa intervención divina, que en esa intervención el proceso es conocer lo que hay dentro y corregir también lo que hay dentro. Por eso la palabra es cortante, no solo informa, a veces incomoda. Y si tú sales de un mensaje incomodado, amado, es la palabra que está hablando en tu corazón. Es algo que está metiéndose entre tu corazón, en lo más profundo de tu alma, y te está diciendo: es tiempo de volver de donde caíste. Es tiempo de entrar en la acción. Penetra. Si solo se queda en la superficie, entonces lo estamos usando mal, ¿sí? Para que la cirugía sea efectiva, tiene que penetrar hasta lo profundo del problema, amados, y nuestro problema no está en la superficie. De hecho, podemos trabajar tanto en la superficie que parezca que no hay ningún problema, que parece que todo está bien, pero el Señor sabe dónde está el problema y tiene que penetrar al lugar donde el problema está, al corazón. Y por último, la palabra es discernidora. O sea, juzga cuando entra. La palabra para discernir es críticos, que es la misma que utilizamos para criticar. Y definitivamente estamos en una generación de críticos, ¿sí? Creo que somos más críticos cada vez y quizás si tú tienes tiempo practicando este antiguo arte del chisme y de sacar la garra, eres una eminencia en criticar y en sacar la garra. Aquí está el problema. Que esas grandes habilidades que tienes para sacar la garra, que vulgar se escucha, pero creo que es proporcional a lo que es, ¿ves? Si tú puedes ser súper hábil para sacar la garra, pero al mismo tiempo
tú no puedes con toda esa habilidad aplicarlo a ti mismo. No puedes ser tan crítico. Aún los que decimos que somos críticos de nosotros mismos no tenemos la habilidad para penetrar hasta donde la palabra penetra. Sí, incluso hay gente que se dedica a criticar la Biblia, analizarla como si fuera otro texto. Y quizás hay gente que se siente en una iglesia a criticar. El tema es, amado, ¿cuándo dejaste que la Biblia te criticara a ti? Sí, es una palabra cómoda. A nadie nos gusta que nos critiquen, pero en el sentido textual es un juicio con conocimiento. Es un juicio que nos va a ayudar a diferenciar lo verdadero de lo falso. Y en ese sentido, la palabra es penetrante. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Los pensamientos son lo que pasa por la mente, pero las intenciones son lo que sucede en lo más profundo de nosotros. Ahora, el autor no está buscando crear aquí una suerte de teología en cuanto a si somos cuerpo, alma y espíritu, o si solamente somos un hombre exterior y un hombre interior. No es lo que busca el autor. Tampoco es necesario que busquemos como sobre espiritualizar todo esto y cuáles serán los tuétanos y cuáles son las coyunturas. No, el foco del autor es que tú sepas que esto penetra hasta el fondo, hasta la raíz del problema. Y cuando esto penetra hasta la raíz del problema, nos va a decir justamente cuáles son los pensamientos y las intenciones del corazón. En pocas palabras, no te va a decir solamente qué es lo que haces, sino por qué lo haces. Ese es el punto al que todos necesitamos llegar, amados. ¿Te fijas cómo dice pensamientos e intenciones del corazón? Pregunta, ¿el corazón piensa? No. Pregunta, ¿el corazón trama? No, el corazón bombea sangre. Pero es que en la cosmovisión hebrea, el hombre está compuesto de un ser exterior, físico, visible, que siente, que duele, y hay un hombre interior. Y ese hombre interior, mente, voluntad y pensamientos, es el corazón. Cuando habla la Biblia acerca del corazón, jamás se refiere al órgano, se refiere a esto interior. Y lo que la palabra busca es que tú y yo nos demos cuenta, porque el Señor ya lo sabe, que el Señor ya sabe perfectamente por qué hacemos lo que hacemos, pero a veces tú y yo no lo sabemos. Y el efecto de la palabra es que tú y yo nos enteremos de una vez por todas por qué hacemos lo que hacemos. Y algo que hemos insistido siempre es, muchos temas físicos son el resultado de un tema interior. Hay veces que el padecimiento exterior solamente es un reflejo del interior. Y hay veces que el padecimiento interior es tan grave y generó un padecimiento exterior visible. Te pongo un ejemplo. Hace como un año, un poquito más de un año, como que sentí que Dios me estaba ya haciendo una advertencia clara en cuanto a mi consumo de azúcar. ¿Por qué? Porque de pronto ya no era nada más consumir azúcar por el postrecito. Ya cada vez que estaba estresado era azúcar. Y no era un dulcecito y no era un postre, eran 10. Y de pronto eran atracones de azúcar brutales. Y entre más estrés, entre más ansiedad, entre más algo, azúcar, azúcar, azúcar. Pregunta, ¿está malo comer dulces? ¿Es pecado comer dulces? No, todos no. Ok, perfecto. No es pecado comer dulces. Sin embargo, si persisto en eso, ¿es señal de que hay un problema mayor? Ya dudaron. No es normal, amados. No es normal que dulces sean igual a paz. ¿Sí? No es normal que azúcar es igual a descanso. No es normal que azúcar sea igual a sentido de relajación, liberación. ¿Sí me explico? De pronto cosas tienen efectos que solamente deben suceder en la presencia de Dios. O cosas que Dios nos puede dar. No, el dulce no está mal. El tema es que un día deja de ser más que el dulce. Que un día la acción me muestra que hay algo más profundo y que el dulce ya no es dulce. El dulce es sinónimo de paz y de tranquilidad para mi alma. ¿Ves? Ahora,
esa conducta del corazón, la búsqueda de paz en los dulces, puede traer un padecimiento externo, sí o no. Y puede ser un padecimiento todavía espiritual, como la ansiedad o la falta de manejo del estrés, pero puede derivar en algo mayor, como la diabetes. ¿Ves? Un padecimiento interno puede fácilmente provocar algo externo. Y no es como que se me va a curar necesariamente la diabetes con una dieta diferente. Ahora tengo otro problema. Ahora lo tengo que tratar diferente. Entonces, estos padecimientos internos, lo que hay en el hombre interior repercute en el hombre exterior definitivamente. Todos nuestros deseos y todas nuestras intenciones tienen una repercusión en lo que físicamente sucede con nosotros. Hasta que llega la palabra y penetra y discierne y te dice, ¿es que eres dulcero o es que realmente estás buscando paz en el mugroso dulce? ¿O es que realmente en lugar de tener un momento en la presencia de Dios para descansar en Él, estoy buscando descansar en Él azúcar? ¿Ves? De una forma muy simple, te ilustro cómo nuestro corazón nos juega estos trucos. Nos juega estos trucos mentales donde decimos, ay, esto no tiene nada de malo, ay, esto es algo. Ya cuando la palabra penetra y dice, por esto haces lo que haces, es que no es el consumo del dulce, es lo que buscas en el dulce. Es lo que el azúcar hace por tu alma, que finalmente no lo hace. Nada más te sube el azúcar, ¿sí? Nada más te causa resistencia a la insulina. Nada más te causa un montón de cosas que podías haber atajado desde tu alma en la presencia de Dios. Eso es lo que hace la palabra cuando penetra y cuando revela. Y luego es lo que conecta versículo 13, es lo que nos lleva a la exposición. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La imagen es brutal porque si tradujéramos como que literalmente las palabras griegas, te da la imagen de alguien que ha desnudado su cuello y que está en esta posición listo para la ejecución, ¿ves? Para que el verdugo pase el cuchillo. Es decir, nos expone a tal grado ante Dios como juez que de alguna forma nos pone listos como si ya nos fuera a tocar, amado. En cierta forma decía un predicador que cada vez que tú y yo nos exponemos ante Dios como juez, ante el escrutinio de la palabra, estamos anticipando hoy para nuestra santificación lo que va a suceder en el final de los tiempos, para la destrucción de los incrédulos. En pocas palabras, yo prefiero entrar a ese quirófano 1, 2, 3, 1000 veces las necesarias y dejar que el Señor opere y exponga, aunque sea incómodo, que permanecer duro y luego llegue y me encuentre frente a la justicia final e inevitable de Dios. No es cómodo estar expuesto. No hay cosa creada oculta. Te lo he dicho muchas veces. ¿Dios se necesita enterar de lo que hay adentro? No, tú necesitas enterarte. Tú necesitas enterarte ¿para qué? Para perseverar. Porque si no te enteras te vas a endurecer. Si no te enteras vas a dejar de escuchar su voz. Si no te enteras vas a dejar de entrar al reposo. De eso se tratan estos primeros capítulos de Hebreos. Es muy sencillo. Necesitamos enterarnos, ¿sí? Nada queda oculto. Todas las cosas están descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La imagen de Dios como juez es brutal. Todo queda desnudo. ¿Sabes por qué es importante? Porque la vida espiritual no se puede sostener en apariencia. ¿Tú quieres tener una relación profunda con Dios? Renuncia a la apariencia. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Renuncia a la apariencia. Deja de sostener apariencia lo que es insostenible en intimidad. Porque si la intimidad no sostiene la apariencia, amado, entonces estamos en un grave peligro. Este es el llamado al que hace este texto. Y es tremendamente incómodo estar expuestos ante la palabra de Dios. No sé si te han intervenido quirúrgicamente alguna vez. A mí sí me tocó una vez, por apendicitis. Y
Nunca me he sentido más vulnerable en toda mi vida. Y tú sabes, no es el bisturí. Es que te dicen, ahí está esa bata, cámbiese ahí. Y 5 enfermeras entrando, ¿no? Y saliendo. ¿Y cómo que me cambia ahí? No hay algo más privado. Cámbiese ahí, ándale, porque ya se le va a explotar eso. Entonces, ay Dios, bueno. Sí, entro al quirófano y tú sabes, pues no estás vestido. Estás con una bata y luego estás la bata así. Nunca me he sentido más. A ver, todavía me acuerdo y me da vergüenza. Me acuerdo y digo, qué incómodo. Y 15 enfermeras ahí entrando y diciendo, oiga doctor, no puede sacar las enfermeras. Literal le estaba diciendo yo entre sedado y medio dopado. Oiga, no puede sacar algunas enfermeras. No, son profesionales. Y yo, ok. ¿Y si contó bien las gasas? Sí, no se preocupe. Y ya no sé si después me dio otro shot de algo para que me quedara callado. Pero era una incomodidad brutal. Estaba hablando porque estaba sumamente incómodo y avergonzado, ¿sí? No es cómodo estar expuesto ante la palabra de Dios. Tú sabes, amado, tú sabes, o espero que lo hayas sabido, porque no podemos. Estas es como que las experiencias que no puedes no tener. No puedes ser cristiano y no tener una experiencia de estas, de estar expuesto ante su palabra. ¿No la has tenido? ¿Quisieras tenerla? Hoy puede ser. Es incómodo estar expuesto. Es incómodo que de pronto penetró, abrió todo y ahora se puede ver. Ahora podemos ver pensamientos, intenciones. Ahora me doy cuenta por qué hago lo que hago. Y veo que las motivaciones son totalmente torcidas. ¿Y qué voy a hacer después? Porque a donde nos está apuntando el texto es justamente a esta pregunta. Si Dios lo ve todo, lo analiza todo, lo evalúa, lo juzga y lo hace a un nivel que nuestras propias facultades son incapaces de sondear y de buscar hacia adentro, ¿cómo podemos acercarnos a Él? Es como si el doctor ya intervino, abre, encuentra algo que hay que remover. Sería pensar que el doctor se va a alejar una vez que encuentra el problema, ¿no? ¿Qué es lo que haría el doctor? Quedarse y resolver el problema. Extirpar lo que se tenga que extirpar. Cortar lo que tenga que cortar, aunque duela. De la misma forma, el Señor no se aleja, pero tampoco puede coexistir con el pecado. Entonces, ¿cómo se resuelve esa tensión? En Cristo. Versículos 14 y 15. Empezamos con la intervención, pasamos por la exposición y la exposición nos hace llegar a esta aduana necesaria. Un sumo sacerdote, un mediador. Llegamos entonces a la mediación. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. La idea de retener es la acción que se da cuando alguien te quiere arrebatar algo. Es que si yo fuera el autor de Hebreos, y seguramente el autor de Hebreos, lingüísticamente así lo demuestra, no utiliza esta palabra en vano. Alguien retiene solamente aquello que se le puede ir, ¿sí? Alguien aprieta el puño cuando algo se le puede ir de las manos. Y el punto que está diciendo aquí el autor de Hebreos es: retén tu fe. Pero no viene el mandato sin antes decir cuál es la realidad que sustenta el mandato. Tenemos un sumo sacerdote que trascendió los cielos. Conectamos con la pregunta del inicio: ¿cómo puedo perseverar? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo puedo perseverar? Porque tenemos un sumo sacerdote que trascendió los cielos. Para el hebreo de su tiempo, un día quizás buscaba entre los suyos dónde estaba el sumo sacerdote, y una vez al año ese sumo sacerdote trascendía a este lugar más sagrado que podía haber en toda la faz de la tierra, el lugar santísimo, ya fuera en el tabernáculo o después en el templo. ¿Dónde está el sumo sacerdote? Está en el lugar santísimo. Llega a donde nadie más de nosotros simples mortales puede llegar. Ahora, eso comunicaba una realidad: hemos pecado. Y eso comunicaba al mismo la solución:
está ofreciendo sacrificio por nuestros pecados. Aunque hemos pecado, Dios va a perdonar porque el sumo sacerdote trascendió a este lugar más íntimo de la presencia de Dios para ofrecer ese sacrificio. Eso comunica paz. Amado, ¿qué te comunica saber que tu perfecto sumo sacerdote trascendió a los cielos? No está entre nosotros porque está en el cielo, en el lugar real de la presencia absoluta de Dios. Aquello a lo cual el lugar santísimo del tabernáculo solamente apuntaba. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento era un tipo y una sombra, ¿sí? Uno de estos huevitos de Pascua que dejan los directores en las películas como para darte un guiño de algo que van a hacer después. Sí, esto es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Una anticipación de una realidad futura donde en el lugar más íntimo de la presencia de Dios tú y yo necesitamos a alguien que medie a nuestro favor. Porque cuando estamos expuestos ante el juicio de su palabra, es brutal lo que ese bisturí puede encontrar. Y cuando lo encuentra, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Siempre hacemos dos cosas. Tú eres tu propio mediador, tú eres tu propio sumo sacerdote. Y tú te cubres y tú ofreces tus obras, tu servicio, lo que sea que engañosamente creemos que ofrecemos para quedar bien delante de Dios. O tú expuesto ocurres a Cristo. Tú expuesto en medio de la vergüenza y de la incomodidad, vas a donde deberías estar. No te ocultas. Le dices al médico, ya que encontró lo que encontró, siga operando, por favor. Siga operando porque yo necesito que intervenga mi alma. Yo necesito que eso que encontró sea removido. Yo necesito que una vez que ya la intervención me enseñó algo, yo pueda seguir trabajando en que ese problema que suscitó esa intervención ya no se repita en mi vida. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Esta palabra en el griego original es simpatizar. Un sumo sacerdote que puede simpatizar con nosotros. El contraste con los dioses del Olimpo está en que mientras los dioses del Olimpo eran apáticos, este sumo sacerdote que está en el lugar más sagrado de los cielos, no en un monte, en el lugar más profundo de la presencia verdadera del Dios verdadero, es simpático. Puede sentir contigo. Y vimos cómo esta labor de sumo sacerdote la ha ido anunciando en pequeñas porciones, porque vamos a llegar próxima semana al capítulo 5 y hablar todavía más profundamente acerca de Jesús como sumo sacerdote. Pero ya nos ha venido telegrafiando algunas cosas. Primero, capítulo 1, que este sumo sacerdote está sentado. ¿Sí? Y si está sentado es porque ya terminó su trabajo y su trabajo fue perfecto y suficiente, y esas son buenas noticias para ti y para mí. No tenemos que presentar más sacrificios por nuestros pecados. Capítulo 2 nos dijo que ese sumo sacerdote puede conectar con nosotros a nivel de sufrimientos. Él conoce el dolor de tus enfermedades, el dolor de tus pérdidas, las angustias, las injusticias, los sufrimientos. Este sumo sacerdote puede conectar contigo a nivel de sufrimiento. Y ahora conocemos otra dimensión distinta. Un sumo sacerdote que puede conectar con nosotros a nivel de vulnerabilidad. Que entiende no solamente por qué sufrimos, entiende por qué pecamos. Casi automáticamente podemos pensar que el Señor está con nosotros cuando hacemos las cosas bien, ¿no? Porque eso es lo que dice la religión. Haz las cosas bien para que te vaya bien porque Dios va a estar contigo. Y lo que dice este texto es brutal. No solamente no es un Dios lejano en el Olimpo, que no le importa un cacahuate la raza humana. No, este Dios está aquí contigo. ¿Y tú crees que el Señor simpatiza contigo cuando haces las cosas bien? ¿Qué tal si te digo que porque ese texto dice que Él conecta contigo cuando estás haciendo las cosas mal?
y sigue extendiendo su mano para que dejes de hacerlo. Sí, Él simpatiza con tu vulnerabilidad, Él simpatiza con tu debilidad, no con tu pecado. No es una señal de aprobación a algo que ya la santidad de Dios es incompatible con. Pero es una señal de tender un puente a entendernos por qué hacemos lo que hacemos. O sea, ¿ves la ligadura? Es Dios dándonos esta paz, decir, sí, hijo, ¿ya te enteraste por qué haces lo que haces? Yo ya lo sabía. ¿Te ayudo? ¿O vas a persistir? ¿O vas a seguir culpando? ¿Vas a seguir argumentando? ¿Vas a seguir tú construyendo tu caso para defenderte, neta? ¿Ante el juez de todo el universo? ¿Tan buen abogado serás? ¿Alguien podrá armar un caso por sus propios méritos y decir, no hombre, pues es que esto lo hice porque, mira, tenía todas estas razones? Siempre tenemos un pasado, siempre tenemos un padecimiento, siempre tenemos un problema, siempre tenemos unos papás que echarle la culpa, siempre tenemos a las presiones de la vida a las que echarle la culpa. ¿Sí? ¿Cuál de esas categorías que todo el mundo escoge vas a escoger para sostener tu caso ante el juez del universo? ¿O no será mejor que, habiendo sido expuestos, tomes la mano del sumo sacerdote que está ofreciendo ahorita, mejor dicho, ofreció una vez y para siempre, y ese ofrecimiento sigue teniendo efectos ahorita por nuestros pecados? Es que esto es muy sencillo. Llegamos a la tensión entre perseverar en la dureza o rendirnos ante el Señor. Aquellos que deciden rendirse, entonces reciben una exhortación. ¿Te acuerdas versículo 11? Por tanto, esforcémonos. Aquí viene otra exhortación, versículo 16. Por tanto, acerquémonos. La primera te manda a un lugar donde tú seguramente vas a tronar, pero no ha terminado su discurso el autor de Hebreos, y te lleva a la exhortación final. No te vas a poder esforzar a menos que te acerques. ¿Ves? No vas a poder ser exitoso en tu esfuerzo de abrazar diligentemente la palabra de Dios y de entrar en ese reposo hasta en tanto no entres, no te acerques con confianza al trono de la gracia para que recibas misericordia y halles gracia para la ayuda oportuna que necesitas. Acércate, amado. No es un consejito. Es la exhortación final. ¿Sí? No te dice que lleves tu caso delante de Él y que lo defiendas como el abogado fiero que eres, como te defiendes aquí de las personas. Te dice, acércate. Ya te expuso la palabra, ¿sí? Ya te intervino el cirujano del alma. Ya pasaste por ese quirófano y los resultados arrojaron que tu corazón está espacio en blanco. Llena el espacio en blanco. Ok. El resultado y la acción, el tratamiento después de la intervención es acércate con confianza al trono de gracia. Acercarte con confianza no es acercarte con orgullo, con arrogancia ni con presunción. Es que lo hagas constantemente, que lo hagas sin reserva, que lo hagas con libertad, que lo hagas, sí, como lo dice también, con confianza, sin temor, y al mismo tiempo con perseverancia. Siempre. Tienes muchas caídas, tienes muchas visitas al quirófano, necesitas acercarte muchas veces. ¿Ante qué lugar? Ante el trono de la gracia. Los hebreos tenían esta cosmovisión de que Dios tenía dos tronos. Y esta declaración les acaba de volar la cabeza. Porque el autor les dice, no hay dos tronos. En Cristo hay un solo trono. En Cristo
quienes son mediados por el sumo sacerdote, ahora se acercan ante el Rey de todo el universo y lo hacen ante un trono de gracia. ¿Y qué encontramos en ese trono de gracia? Gracia. Pero no ese es el punto. Encontramos misericordia para el pasado. Como Él conoce lo que hiciste y lo que has hecho, va a mostrar misericordia. Al mismo tiempo te va a dar gracia en el presente, entendiendo tu debilidad. Ahora Él va a utilizar esa debilidad para mostrarte su fuerza, su poder activo, su presencia real. Y para el futuro, amado, vas a encontrar ayuda oportuna. Tú no te vas a regresar del trono de gracia con las manos vacías. Tú vas a ir a ese trono de gracia y vas a terminar ese proceso constantemente de intervención que te va a mantener vigente, que te va a mantener entrando al reposo. Lo vas a encontrar porque siempre en ese trono de gracia y en ese camino tú vas a regresar con algo para hacer. La gracia no nos deja sin algo que hacer. La gracia no nos deja nada más con, vete y ya. No, inclusive tú lo ves Jesús con la mujer adúltera, vete y no peques más. Le dijo, vete, porque esa es la gracia. La gracia simplemente quita el mérito. Quita el que tú y yo nos sintamos muy machines por hacer lo que ya deberíamos de hacer. ¿Ves? Pero no quita la obligación de seguir obedeciendo la voz de aquel que removió el yugo de nuestras manos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Te van a repartir ahí la cena del Señor para que estés pendiente. Y mientras yo cierro, hay 3 resultados de ir al trono de la gracia entonces. ¿A qué voy al trono de la gracia? A recibir misericordia, a hallar gracia y a recibir una ayuda oportuna. Hemos visto 4 cosas que resumen el caminar cíclico del creyente. Mi ánimo es que tú no veas estas intervenciones como señal de problema, como cuando te tocaba ir a la oficina del director en la escuela, ¿ves? Y que tú sabías que estabas en problemas. Si estabas ahí es porque estabas en problemas, amado. No funciona así esto. Si tú estás ahí es porque el Señor está tratando con lo que necesita tratar para que perseveres. Es para tu salud, de la misma manera que así es una intervención médica. Es para tu bienestar, de la misma manera que así funciona una intervención médica. Es para eso que vamos a ese quirófano. ¿Cuántas veces, amado? Las que sean necesarias. Este es el ciclo. Somos expuestos por la palabra, somos vistos por Dios, somos representados con Cristo y somos invitados a acercarnos. Una y otra vez no me puedo esconder, no puedo fingir, no estoy solo y al mismo tiempo no estoy siendo rechazado. Dios te conoce completamente, Cristo te representa perfectamente y la gracia te recibe continuamente. Por tanto, cerramos esta sección con esta exhortación. Acerquémonos con confianza. Y este es el llamado final. Deja de esconderte entre las hojas de higuera de tus pretextos, de tu pasado, de tus presiones, de tus problemas, de tus papás, etcétera, etcétera, etcétera. Y corre ante el trono de la gracia. En otras palabras, cada vez que el Señor interviene, y si el Señor intervino hoy tu corazón, deja de detenerte, deja de justificarte, deja de resistir ese llamado apacible y misericordioso de un sumo sacerdote que te dice, yo sé por qué estás pasando lo que estás pasando. ¿Ya tienen todos su falta? Si pueden dejar su mano en alto, si te faltan los elementos. Gracias. Y también me pueden traer a mí, porfa. Vendrá un día en donde ese trono se transforme.
Gracias. En un trono de juicio. Pero es un solo trono. Es un trono de gracia para aquellos quienes son mediados por Cristo. Es un trono de juicio para aquellos que quieren ir y ser sus propios abogados y presentar su caso y sostenerlo. Si todos lo tienen, me indican, ¿falta alguien? ¿Falta aquí una persona? Ok, si ya todos lo tienen, si no, puedes levantar tu mano bien alta. Si todos lo tienen, vamos a orar y decirle, Señor Jesús, te damos gracias, porque esto, aunque es un acto simbólico, no es un acto superficial. Gracias porque esa mediación que nos da acceso a un trono de gracia vino con un precio. Dios, que no pisotemos ese sacrificio con nuestra arrogancia, que no pisotemos ese sacrificio con nuestra indiferencia, que no pisoteemos ese sacrificio con nuestro orgullo y nuestra dureza. Padre Santo, te damos gracias, porque nosotros no recibimos el castigo, porque nosotros, aunque somos expuestos, encontramos gracia, no porque Dios se tape los ojos, se haga de la vista gorda. Dios ya aplicó ese castigo a Cristo. Hubo un sustituto y un intermediario para que nosotros ya no estemos más atados bajo el pecado, bajo la culpa, bajo la cautividad de una vida pasada. Hubo un sacrificio para que cada vez que la palabra expone algo en nuestro corazón, nos acerquemos. Toma la galletita. Dios, gracias porque todo pacto es sellado con sangre. Y hoy tenemos esa confianza para acercarnos al trono, porque la firma es tu sangre preciosa, viva, eterna. De que ese pacto no se va a quitar, de que Dios no cambia de opinión, de que Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, fiel a su palabra. Y cada vez que nosotros nos acercamos a su palabra, sabemos que ésta sigue actuando, que ésta es fiel, porque Dios no se retracta, Dios la cumple. Y la garantía de que Dios cumple es tu sangre preciosa, derramada por nosotros. Esa que sella el pacto para siempre, un pacto de gracia para nuestra alma. Toma la copa, por favor. Dios, ayúdanos a entrar en ese reposo para el alma a través de dejar al Espíritu Santo penetrar a lo más profundo de nuestro ser una y otra vez. Y para que a nosotros que nos toca acercarnos, lo hagamos de esa misma forma. Acerquémonos una y otra vez. Amado Dios, sigue exponiendo, no solamente hoy en esta semana, corazones, intenciones. Ayúdanos a entender por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué hacemos lo que hacemos. Líbranos de esa vida superficial que no conecta contigo a corazones, solamente conecta contigo a autómatas, moralistas, que no viven en pacto contigo, que viven en una suerte de intercambio, de transacción. Dios, yo te doy A para que tú me regreses B. Ayúdanos a vivir en ese perfecto y suficiente amor de pacto, sabiendo que nos acercamos ante un Dios de gracia. En el nombre de Jesús.